Que puedas disponer tu corazón a recibir la palabra de Dios. Amados pastores, por favor, siéntense acá adelante, ¿sí? Por favor. Es un honor y un privilegio para mí compartirles esta que creo es la palabra de Dios para ti y para mí. Le pido al Espíritu Santo que acompañe su palabra con el poder. Pues el reino de Dios no es palabra, sino poder de Dios. Así que dile al que tienes al lado, esta noche es la noche de tu milagro. Solo cree y verás la gloria. Amén. Buscando el reino de Dios y su justicia, vamos por favor al libro de Mateo, capítulo 6, versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestir? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Repite conmigo, pero mi Padre Celestial sabe que tengo necesidad de todas estas cosas. Verso 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Justicia, del griego dikaiosune, significa equidad de carácter o acto, justificación o justicia. En un sentido amplio, es el estado de que el que es debe ser como debe de ser, del que es debe de ser como debe de ser. Aprobado por Dios, integridad, virtud, pureza de vida, rectitud, corrección de pensamiento, sentimiento y actuación. En un sentido más estricto, la justicia o la virtud que atribuye a cada uno lo suyo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Porque muchos se preguntan, bueno, buscar el reino de Dios y su justicia. Ya les estoy diciendo qué significa justicia. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Podría traducirse buscar primeramente el reino de Dios y a Jesucristo. Creo que no me hice entender. La justicia de Dios
es que tú y yo, siendo pecadores, culpables, merecedores de muerte, hizo que su Hijo, siendo 100% hombre, 100% Dios, santo, sin pecado alguno, cargara todo nuestro pecado, toda nuestra culpa, para que en la cruz del Calvario, al extender sus brazos, pudiera cubrirte a ti con su sangre y limpiarte de la maldad y del pecado, para hacerte justo delante de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Somos la justicia de Dios. Dile al que tienes al lado, tú eres la justicia de Dios. Respóndele tú, porque Cristo vive en ti. Amén, amén. Hoy quiero hablarte sobre buscar el reino de Dios y su justicia. Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Repite conmigo: y sojuzgadla. En otras palabras, gobierna, reina en la tierra. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla sobre toda la tierra, y todo árbol que en él hay fruto y que da semilla os serán para comer, y a toda la bestia de la tierra, a todas las aves de los cielos, a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Dios creó al hombre y a la mujer para que gobiernen. Los creó a su imagen y semejanza. Los creó con un propósito de que gobernaran la tierra, de que reinaran la tierra. Nos hizo reyes y sacerdotes. Pero el hombre perdió el reino cuando desobedeció a Dios. El hombre perdió el reino y el gobierno de la tierra cuando otro rey, caído del cielo con la tercera parte de los ángeles, le pudo convencer de pecar. Y ese rey, en ese momento, que era Satanás, pudo vencer al primer hombre y a la primera mujer y quitarles el gobierno de la tierra. Pastor, ¿de dónde saca esto? Por eso, después del diluvio, Dios no pudo devolver el gobierno al hombre. Vamos a Génesis capítulo 9, versículo 1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificaos, multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra, sobre toda la ave de los cielos, sobre todo lo que se mueva sobre la tierra y todos los peces de mar. En vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y las plantas verdes, os lo he dado todo. Pero carne con su vida en su sangre no comeréis. Versículo 5. Porque ciertamente derramaré de la sangre de vuestras vidas, de la mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificaos y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Pero no dijo sojuzgadla, no dijo gobiernen ni reinen, como lo había dicho en Génesis capítulo 1, versículo 28. Por eso Jesús no desmintió a Satanás en la tentación. Vamos a Mateo 4, versículo 8. Pastor, ¿va a leer toda la Biblia? Casi. Dígale al que tiene al lado: no coma cuento, coma palabra de Dios. Ella cambiará tu vida.
Mateo capítulo 4, verso 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús no le dijo: eres un diablo mentiroso. No. Y aquí hay algo muy profundo, mis amados. Satanás tienta al mismo Jesús con lo que vino a hacer en la tierra, recuperar el reino. Y dice, le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Si no hubieran sido de Satanás, Jesús le hubiera dicho: eres un diablo mentiroso, no te pertenece. Pero él dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: solo al Señor tu Dios adorarás y solo delante de Él te postrarás. Lo interesante es que cuando tú adoras, adquieres gobierno y reino. Por eso lo que Satanás está buscando es adoración. Porque ¿cómo sabe Dios que para ti Él es Dios? Porque lo adoras. No es porque tú le creas, porque hay gente que cree en Buda, en Mahoma, hay gente que cree hasta en una escoba. No es porque tú vayas a una iglesia, porque hay cientos y miles de iglesias de miles de religiones. Es porque tú le adoras, que Él sabe: para estos yo soy Dios, porque me están adorando en espíritu y en verdad. Entonces, Jesús vence al enemigo con la palabra, con el rema. Antes le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El original es de todo rema que sale de la boca de Dios. Amén. Amén. Lo interesante es que Jesús sí se postró y adoró, pero a su Padre en el Getsemaní se postró y dijo: Padre, no mi voluntad, sino la tuya. Porque cuando tú obedeces a Dios, le estás adorando en espíritu y en verdad. Porque esto, mis amados, no es una democracia, es una teocracia, es una monarquía. Pues el Rey de Reyes y Señor de Señores es quien gobierna. Y nos ha hecho reyes y sacerdotes. Amén. Jesús postrado adora al Señor en el Getsemaní. Y aunque no quería morir por ti, y mucho menos por mí, tomó la decisión de decir: Señor, tu voluntad y no la mía. El problema de muchos en la iglesia es que hacemos la voluntad de Dios hasta donde nos parece, hasta donde creemos o pensamos. Muchas veces me preguntan: pastor, ¿usted qué opina de esto? ¿Y usted qué opina de lo otro? Y hace tiempo dejé de pensar. Y cuando a mí me preguntan: ¿usted qué opina? Digo: yo no tengo opinión, porque yo soy un embajador del reino de los cielos. Y como embajador no tengo opinión, pero sí te puedo decir qué dice mi rey. Y mi rey dice, y le doy el texto bíblico: pastor, ¿usted qué opina de los homosexuales? Yo no tengo opinión sobre eso. Soy embajador de los reyes. Y la opinión de mi rey es que ni los homosexuales, ni los afeminados, ni los que se casan con varones entrarán en el reino de los cielos. Si tienes un problema con lo que te estoy diciendo, ve donde el rey y habla con él. Yo solo soy un embajador. Yo no tengo pensamiento propio. Yo pienso lo que Dios piensa.
Amados, el problema de la iglesia de Jesucristo es que dice, es que yo no considero, yo pienso que no, a mí no me parece. No es lo que tú pienses, lo que consideres o lo que te parece, es lo que el Rey dice y lo que escrito está. Y si tú haces lo que escrito está, ciertamente verás la gloria de Dios, ciertamente verás el reino de Dios, ciertamente entrarás en el reino de Dios. Amén. La misericordia de Dios es nueva cada mañana y por eso permite que cada uno de los que hayamos estado en cualquier tipo de pecado nos podamos arrepentir, porque Él es fiel y justo para perdonarnos. Eso quiere decir que las ventanas, que las puertas, que todo está abierto. No solamente para que veas, sino para que entres en el reino. Y si tú te arrepientes, si tú puedes entender que necesitas arrepentirte, vas a poder entrar en el reino. Jesús vence al enemigo en la tentación y empieza a predicar. Mateo capítulo 4, versículo 17. Desde entonces, ¿desde cuándo? Desde entonces, Jesús dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y arrepentíos en el original es metanoeo. Repite conmigo, metanoeo. El arrepentimiento es una decisión que resulta en un cambio de mente, lo cual a su vez lleva a un cambio de posición y acción. Tienes que entender, preciosa iglesia de Jesucristo, que arrepentimiento no es solamente arrepentirte del pecado, y hasta ahí nos quedamos muchos por muchos años. Arrepentimiento literalmente es un cambio de mente. Metanoeo significa lo que dijo el apóstol Pablo, que tenemos que tener la mente de Cristo, pensar como Cristo y actuar como Cristo. Es que dejo de pensar como Santiago Castro y tengo que empezar a pensar como Jesús, el Hijo del Dios vivo. Metanoeo significa que si yo voy hacia la Florida, metanoeo es que hago un giro de 180 grados y me voy para el Polo Norte. Metanoeo es que el arrepentimiento no es solamente que dejo de hacer el pecado, de cometer el pecado, sino que también dejo de pensar como yo pienso y empiezo a pensar como Dios piensa. El arrepentimiento, mis amados, no es solamente sobre el pecado, sino también sobre nuestros pensamientos. Porque a Dios le interesa son discípulos, no iglesias llenas de oyentes. Me gusta cuando hay silencio. Eso quiere decir que la comida está buena. Usted no ha visto cuando usted va a un restaurante y la gente está en silencio comiendo, es porque está tan rica la comida que la están disfrutando. Amén. En el Nuevo Testamento la palabra reino es mencionada 137 veces, de las cuales 100 mencionó Jesús durante su ministerio. El mensaje central de Jesús fue el reino de los cielos no era igual al reino de los hombres. El sistema de gobierno de Dios es diferente al sistema de gobierno de los hombres. Lo primero que Jesús predicó fue metanoeo, porque el reino de los cielos se ha acercado. Tu servidor no solamente es teólogo, no solamente tiene una maestría en teología, no solamente está nominado a un doctorado en divinidades, sino que sirve con pasión al Señor hace 12 años en diferentes naciones de la tierra. Y Dios me ha permitido viajar y conocer su multiforme gracia. Y te digo todo esto porque el Señor me reveló hace como un mes algo que te voy a enseñar ahora a ti. Y que te digo que si a mí me voló la cabeza, a ti te la va a volar también. Porque ese versículo no lo sabemos de memoria, lo hemos estudiado tantas veces.
pero solo el Espíritu Santo puede revelártelo, porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. Y es necesario que dejemos de ser oidores y empecemos a ser hacedores. Vamos rápidamente al libro de Juan, capítulo 3, versículo 1. Lo más hermoso de ser ministro del Señor, lo más hermoso de estar en el reino de los cielos, es que sin importar de que tengas 12 años predicando la palabra de Dios, 30 años predicando la palabra de Dios, si tú tienes sed y hambre, Dios te va a saciar. Si tú quieres más, Él te va a dar más. Y vas a poder entender por qué David dijo: un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas. Vas a poder entender por qué bienaventurado es el que tiene sed y hambre de justicia, porque será saciado. Y aunque pasen años y años, vas cada día a aprender más y a descubrir cosas más nuevas y más profundas de esto que se llama el reino de Dios y su justicia. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Repite conmigo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver, haga así, ver el reino de Dios. Nicodemo dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Repite conmigo: respondió Jesús. Todos: respondió Jesús. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hay dos nacimientos, no uno. Y hemos predicado por siglos de un solo nacimiento. El primer nacimiento es para que puedas ver. Yo puedo ver el parqueadero. Pero el hecho de que lo esté viendo no quiere decir que estoy en el parqueadero ni que puedo entrar al parqueadero. La mayoría de la iglesia está viendo el reino, pero no está dentro del reino. Por eso se frustran con enfermedades, por eso se frustran porque no prosperan, por eso se frustran porque cuando traen los diezmos y las ofrendas no pasa nada. ¿Sabes por qué? Porque no estás dentro del reino de Dios, estás solamente viéndolo. Porque haces cosas por obligación y no por revelación. Porque piensas que esto se trata de venir el domingo, o de venir el día de la semana, o de hacer un devocional. Pero el mismo Jesús dijo: si no naces del agua y del Espíritu no puedes entrar. Acabo de volar la cabeza a todos ahí. Escucha esto. Escucha esto. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te diga: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, y está con E mayúscula, Espíritu Santo. Dios me dijo: hay muchos de mis hijos que solo están viendo el reino, pero no han entrado, porque para entrar en el reino hay que nacer del agua y del Espíritu. En otras palabras, tienes que nacer de la presencia y de la palabra. Nacer del agua es tipología de la palabra. ¿Con qué? ¿Por qué el Señor Jesús le lavó los pies a los discípulos cuando dijeron: no váyame todos? Dice: no, todos ustedes están limpios por la palabra. Ustedes necesitan ser lavados los pies, porque lámpara
a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. Necesitas nacer de la palabra y necesitas nacer del Espíritu. Haz de cuenta que tú eres un ave. Y cuando solo tienes palabra, 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 vas a dar vueltas. Cuando solo tienes presencia, unción, 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 vas a dar vueltas. Pero cuando tienes palabra y presencia, palabra y unción, vas a poder volar a las alturas donde Dios quiere llevarte. Yo no sé a quién he venido a hablar en esta noche, pero vengo a decirte: el reino de Dios está dispuesto para que entres y gobiernes. Mientras no estudies la palabra de Dios, mientras no hagas tu devocional, mientras no hagas tu discipulado, mientras no pases en intimidad con el Todopoderoso en su presencia, adorándole, clamando, orando, ayunando, no podrás entrar en el reino de los cielos. Amados, el reino de los cielos empieza aquí. Por eso Jesús dijo: el cielo, dijo, metanoeo, arrepentíos, cámbiense la mente, porque el reino de Dios se ha acercado. Mateo capítulo 11, versículo 11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor a Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, dile que tienes al lado, hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y es que hay que ser un violento para arrebatar el reino de los cielos, porque excusas siempre hay. Ay, pastor, usted no sabe, tengo 2 niñas que son prácticamente un terremoto. Ay, pastor, usted no sabe, a mí me toca vivir aquí en los Estados Unidos y yo trabajo 14, 16 horas y tengo que manejar 2 hasta la casa. Ay, pastor, usted no sabe, pero mi esposo no quiere venir a la iglesia. Ay, siempre van a haber excusas, pero el reino de los cielos lo arrebatan los violentos. El que dice: si tengo que madrugar 1 hora más, voy a madrugar para buscar la presencia. El que dice: yo no estoy contento por lo que me dan en la iglesia el domingo, yo tengo que leer la palabra. Pastor, enséñeme. Pastor, yo quiero ayunar con usted. Pastor, ¿cuál es el discipulado? Pastor, ¿cuándo es la próxima conferencia? Hay que ser violentos para arrebatar el reino. He venido a sacarte de la zona de comodidad y a decirte: el reino de los cielos está esperando a que tú entres, porque la tierra aguarda aún a la manifestación gloriosa de los hijos del Rey. Dáselo fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí los aplausos no son para un predicador. Aquí los aplausos son para el Rey de Reyes y Señor de Señores, de quien es la gloria y la honra. Y es que hay que ser violento para arrebatarlo, porque excusas siempre hay, conformidad siempre hay peros. Pero los que son violentos son los que buscan el reino de Dios, los que sin importar el compromiso sacan siempre tiempo para nacer de nuevo en la palabra y en el Espíritu. Amén. Juan capítulo 19, versículo 28. Dile que tienes al lado: no comas cuento. Come la bendita palabra de Dios. Ella cambiará tu vida. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Yo también tengo sed. Y hasta allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, poniéndola en un hisopo, y se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu.
El original es teleo. Significa hasta el fin, es decir, completé, ejecuté, concluí, descargué, pagué la deuda. Lograr, hacer un fin, expirar, llenar. Que realiza el plan que tenía que cumplir. De modo que el acto realizado corresponde a lo que se ha dicho, el orden, el comando. Con referencia también a hacer lo que se le mandó, en general, la participación de la noción del tiempo para realizar el último acto de completar un proceso para cumplir, para pagar. Todo se ha cumplido, todo lo he pagado. Amén. Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario y dijo, Eloí, Eloí, lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque el Padre tenía que quitar la mirada de su Hijo y ponerla en ti y en mí para que su Hijo pudiera morir. Porque ningún padre en la tierra sería capaz de ver matar a su Hijo con su mirada fija en Él. El Padre tuvo que apartar la mirada del mismo Jesús y ponerla en ti y en mí, sabiendo que estaba entregando lo más glorioso, lo más precioso, lo más alto y sublime, para que tú y yo fuéramos perdonados, lavados, purificados por la sangre, para que tú y yo pudiéramos entrar en el bendito reino de los cielos. Y Jesús dice, te leo. Pagué el precio, descendió al infierno, le arrebató las llaves a Satanás y le dijo, todos los reinos de la tierra y la gloria de ellos ahora son míos, porque adoré al Padre en el huerto del Getsemaní, y ya no tienes poder en la tierra. O dáselo fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús recupera la legalidad en la tierra para establecer el reino de los cielos aquí. Mateo capítulo 28, versículo 1. Perdón. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, repite conmigo, y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Me voy para donde mis aliados. Los discípulos vieron a Jesús resucitado, le adoraron, pero algunos dudaban. Así que, querida hermana y querido hermano, no se me preocupe si su esposo o su esposa duda o no cree. Porque si los que andaron con Jesús, comieron con Jesús, caminaron sobre las aguas, dudaron. Usted lo que tiene que hacer es, Espíritu Santo, traer revelación para que puedan entrar en el reino de Dios y su justicia. Usted lo que tiene que hacer, mi amada iglesia, es nacer del agua y del Espíritu. ¿Los apóstoles eran salvos? Le hago una pregunta. No eran salvos.
Porque para tú poder ser salvo, Jesús tenía que morir y resucitar. Y los nombraron apóstoles antes de ser salvos. Amado, el que constituye a unos apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores es el mismo Dios. Amén. Así que tú solamente haz lo que Dios te ha mandado hacer, creyendo, porque para el que cree, todo le es posible. Y necesitas nacer del agua y del Espíritu para que puedas entrar y no te quedes solamente viendo el reino de Dios, sino que tienes que entrar en el reino de Dios, porque la tierra está esperando que aquí en Wisconsin se levanten hombres y mujeres que tomen posesión del reino. Entonces tu empresa será la empresa del reino. Entonces tú tendrás el ascenso laboral, el aumento salarial, la creación de empresa. Entonces cumplirás el propósito por el cual fuiste creado, y es gobernar el reino de tu Padre. Dáselo fuerte a Él. Verso 18. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Dice la palabra de Dios que Jesús dijo: todo me ha sido entregado en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Les voy a volar la cabeza. Muchos se llaman cristianos. Se llaman como Dios no los llama, porque a mí Dios no me llama cristiano, a mí Dios me llama hijo. Hay una poderosa presencia del Espíritu Santo. Se están cayendo argumentos que se han levantado por años, aún entre los pastores. Se cae ahora mismo en el precioso nombre de Jesús todo aquello que mi Padre Celestial no ha plantado ni ha edificado. Yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que la palabra que es espíritu y que es vida entra hasta lo profundo de tu corazón y se hace rema en tu vida. Alguien, el piano, por favor. Hay que nacer de nuevo en el Espíritu y en la palabra. Amén. En la palabra y en el Espíritu. Amén. Esto no estaba en la prédica, pero es necesario que te lo diga.
Y se les llamó por primera vez cristianos a los discípulos en Antioquía, no a los congregantes, no a los asistentes a la iglesia, a los discípulos. Cristiano significa Cristo pequeño. Dice la santa palabra de Dios que el Señor Jesús dijo: ir y hacer discípulos, no ir llenar templos ni casas. Dijo: hagan discípulos. Jesús se le acerca a Juan el Bautista y le dice: necesito que me bautices. Dice: Señor, ¿tú me tienes que bautizar a mí? Él dice: no, porque se tiene que cumplir la escritura. Mañana les voy a seguir hablando sobre el reino, pero quiero que puedas entender que Dios cayó durante 400 años, no digo una sola palabra, desde Malaquías hasta Mateo. Dios cayó 400 años. 400 años en que sus hijos no escucharon la voz del Dios Todopoderoso. 400 años de silencio. Y cuando Dios habla por boca de Juan el Bautista, dice: metanoeo, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces Jesús tenía que ir a bautizarse, porque al bautizarte te hacías discípulo. ¿Y qué es un discípulo? Es el que deja de pensar como él piensa y toma el pensamiento de su maestro. Por eso cuando somos bautizados estamos haciendo un acto profético de que nos sumergimos en el agua para lavar nuestra mente. Y que cuando salimos del agua tenemos una nueva mente. No es simplemente para el lavado de tus pecados, porque Jesús no mandó a bautizar para el lavado de pecados. Para eso Él murió en una cruz, para el perdón de tus pecados. El bautizo es para que los discípulos piensen como el Maestro. Para que tú y yo pensemos como Cristo y no pensemos como a nosotros se nos antoja la gana de pensar. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones de la tierra. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. El problema es que, como solamente hemos visto el reino, hemos predicado siglos sobre salvación, sobre arrepentimiento, sobre rudimentos que dice el apóstol Pablo. Pero esa es la escuelita, pero esa es la leche. ¿Por qué me toca hablarles como a carnales y ustedes es para que coman carne? Entonces nos enfocamos a sacar un sermón, una prédica de principios y valores necesarios, pero es porque no hemos entrado en el reino. Porque el propósito no era la salvación, porque si fuera la salvación, cuando recibieras a Jesús te irías para el cielo. La salvación es la justicia de Dios. Yo le pido al Espíritu Santo que te estremezca y que esta noche no te deje dormir pensando en todo lo que se ha dicho. Ahora entiendes por qué puedes decir: tengo tantos años en la iglesia y yo siento que no ha cambiado nada en mi vida, que no prospero, que antes me va peor, que antes se levanta el enemigo, que antes hay más ataques, que no he podido hacer esto y lo otro.
Voy a terminar con el comienzo. Mateo, capítulo 6, versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen los graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién podrá, por mucho que se afane, añadir unos centímetros más a su estatura? Y por el vestido, ¿por qué te afanás? Considera las flores del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón, ni Bill Gates, ni Donald Trump, ni Giorgio Armani, ni Donatella Versace se visten como se visten los lirios que mi Padre hace salir cada mañana en el campo. Y si eso hace con la hierba, no hará más con todos nosotros, hombres de poca fe. ¿Sabes cuánto vales tú? La sangre del unigénito Hijo de Dios. Dios no envió un ángel, un querubino, un serafín. Dios no puso un cordero, una vaca o un toro. Dios envió lo que más amaba, lo que más quería, lo más costoso. Por eso Él te llama mi especial tesoro. Yo me pregunto, ¿cuál será el especial tesoro de Bill Gates? ¿Cuál será el especial tesoro de Carlos Slim? Estamos hablando de hombres billonarios. Tal vez sea un apartamento en la Torre Dubai, tal vez sea un yate, tal vez sea una finca. ¿Cuál será el especial tesoro de esos hombres que tienen tanto dinero y ganan dinero por segundos? No sé ni me importa. Lo que sí sé es que el Rey de Reyes y Señor de Señores dice que yo soy su especial tesoro. Dice que tú eres su especial tesoro. Dice que tú vales más que cualquier cosa. Y si tú eres el especial tesoro de Dios, ¿cómo Él no te va a dar de vestir, no te va a dar de comer, no te va a dar todas esas cosas por las cuales tú trabajas mañana, tarde y noche? La pregunta del $1.000.000 te la voy a dar gratis esta noche. La respuesta es, porque estás viendo el reino de Dios y no has entrado en él. El pastor me pidió